Hola, probando. Hola, hola. Bien. Hola, vehementes de la gestión de empresa, creadores de valor, gestores de organización, líderes de equipo, gestores del cambio. Vamos a revisar el tema que nos convoca. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Documentos, ¿no es cierto? A ver. Sí. Tema de Odoo Spreadsheets. Hojas de cálculo con Odoo. ¿Cuál es la importancia de manejar hojas de cálculo con Odoo? ¿En qué nos facilita el hecho de que esté integrado a nuestro ERP? Imagínate pues la flexibilidad que te da un Excel, un Google Spreadsheet, una hoja de cálculo en general, la flexibilidad de eso, pero integrado a tu data, a tu información, a la fuente de información que es tu ERP, que es la base de datos de tu ERP, que además la conoces muy bien porque tú registras tus transacciones en tu base de datos, registras tu factura, tu compra, tu orden, tu pedido, tu movimiento de almacén. Usas tu ERP como herramienta para registrar muchas transacciones. Entonces conoces esa información que registras y luego esa misma información poder llevarla a un reporte de hoja de cálculo que se actualice en tiempo real, ¿no? Desde la fuente, desde el ERP, desde la base de datos de Odoo. Como es de costumbre para nuestros directos, esperamos sus preguntas. Para eso hacemos esto, para eso nos quedamos hasta tarde para responderles tranquilos, ¿no? Ya después de una exhaustiva jornada de trabajo, ya con un poco más de paz, de tranquilidad, poder responder todas sus dudas, todas las preguntas que tengan. Vayan pensando en las preguntas que quieren hacer, mientras nuestro sistema se encarga de avisar a la comunidad que ya estamos iniciando. A ver. ¿Ya se le avisó a la comunidad o todavía? Déjame confirmar. Sí, ya se le ha avisado a la comunidad. Vamos a verificar. Piensen en sus preguntas, todo lo relacionado a documentos. Bien, ya nuestra comunidad está alerta, me parece. Voy a compartirles mi pantalla. Vamos a examinar primero cómo ha ido la votación del día de hoy. Hola, hola, ¿se me sigue escuchando? Pantalla. Ya, sí, veo que sí se me escucha. Escucho que sí se me escucha. A ver, hoy que teníamos que votar el tema de... Bueno, hoy día no había votación, ¿no? Hoy día arbitrariamente escogimos el tema. El 57% de los que votaron dicen que qué bueno porque tienen muchas preguntas que hacer. Y el otro 43% dice no tengo dudas, pero igual asistiré para aprender. Entonces casi la mitad está aquí por aprender algo extra. Y la otra mitad, más de la mitad, quieren hacer preguntas. Entonces, eso pone muy animada la cosa, ¿no? Entonces, sus preguntas es lo que hacen que esto valga la pena, el tiempo que les dedicamos. Así que vayan pensando en esas preguntas mientras examinamos, revisamos todo lo relacionado a Odoo Spreadsheets. Para trabajar con Odoo Spreadsheets necesitamos primero este módulo de documentos. Es un módulo como todas las aplicaciones de Odoo que se integra de manera transversal, ¿no? Se trabaja con varias aplicaciones, ¿no? No funciona por sí, bueno, por sí mismo ya tiene su funcionalidad, pero la potencia del módulo es cómo trabaja de forma integrada con las otras, lo que hace la diferencia. Vamos a
usar ejemplos de uso ahora de nuestro módulo contable. Vamos a registrar algunas transacciones contables, de modo que luego podamos analizarlas en nuestro reporte. Vamos a ver qué información tenemos. Mira, tengo una factura de venta, ¿no? La factura de venta tiene registros correspondientes a una venta, y tenemos compras. No tenemos compras, solo tenemos una factura de venta. Entonces vamos a hacer un par de registros para luego poder analizar la información. Pero para tener mayor dimensión de análisis, mayor data que analizar, mayores atributos que podamos utilizar en nuestros reportes, voy a activar lo que conocemos como contabilidad analítica. Aquí está. Activo la contabilidad analítica y lo guardo, porque quiero hacer ejemplos también con centros de costo, que puede ser de las cosas que más dudas generen. Listo, ya tengo mis centros de costo. Vamos a crear un par de centros de costo. Digamos que tengo mi proyecto ABC y tengo otro proyecto que es XYZ. Dos proyectos, y por ahí también tengo lo que son gastos generales, ¿no? Digamos, aparte de los gastos ingresos por proyecto, tengo algo conocido como gastos generales. Bien, tres centros de costo. Recuerden que las cuentas analíticas en Odoo son una dimensión de análisis muy potente, ¿no? Que al final, al ser un campo más dentro del apunte contable, un atributo de análisis más, entonces nos va a servir para filtrar, agrupar en cualquier reporte que queramos, que necesitemos, y Odoo Document no es la excepción. Odoo Spreadsheet no es la excepción. Ya que lo tenemos, vamos a registrar el centro de costo en alguno de nuestros comprobantes. Algunos comprobantes, por ejemplo, aquí quiero ver, hay cuenta analítica, aquí, ¿no? ¿Qué pasa si quiero establecer una cuenta analítica en estos registros? Por ejemplo, este es un ingreso y quiero establecerle una cuenta analítica. Voy a ponerlo ya a mi cuenta de ingreso para que todos mis registros tengan cuentas analíticas, digamos, ¿no? No carezcan de cuentas analíticas. A ver. Aquí está. Aquí está. Vamos a corregir esto. Lo restablezco a borrador. Edito. Y aquí voy a decir que este ingreso, esta venta que hicimos fue para el proyecto ABC. Lo confirmamos. Bien. ¿Es la única cuenta? No, también tengo un registro de costo. Entonces, quiero ese registro de costo modificar su cuenta analítica. Aquí está. No me deja, vamos al asiento, no pasa nada. Restablecemos a borrador. Y aquí vamos a especificar que esto fue para el proyecto de aquí, ¿no? Bien, publicamos. Entonces, a nivel de todos los registros que tengo en mi contabilidad relacionados a costos e ingresos, ya tengo centros de costos definidos. Pero vamos a crear algunos registros más para que esto no se quede pues en algo demasiado sencillo. Vamos a crear aquí el cliente B y vamos a venderle algo, lo que sea. Vendamos. Cogemos el tipo de documento, el producto, el centro de costo y el importe. Lo confirmo. Como tengo activado lo que es facturación electrónica, me pide algunas cosas que no me va a dejar desactivar. Ya. Como no es una clase de facturación electrónica, no nos vamos a centrar en detalles de factura electrónica,
simplemente vamos a registrar el comprobante. Ya está. Ahí está nuestra factura. Acabo de tener otro registro con su centro de costo, un producto específico. Vamos a vender con otro producto, ¿no? Aquí tengo el producto A. Ahora voy a vender con otro producto llamado producto B. Y a otro cliente que le voy a decir cliente C. Para tener más data, ¿no? Para que todo el armado de nuestros centros de costo, de nuestro reporte, sea mucho más rico, ¿no? En información. Vamos a vender con el producto B. Vayan pensando en sus preguntas para que dure el este directo, ¿no? Voy a hacer que esto pertenezca a la categoría servicios y que a nivel de ingreso, cada vez que venda este servicio se registre en una cuenta de ingresos, de servicios terminados, digamos este de aquí. Y por un importe de este valor. Confirmamos la venta. Ya tenemos algunos comprobantes registrados. Tenemos a diferentes clientes, 1, B y C, distintos productos que hemos vendido e inclusive pongámosle distintos centros de costo también, ¿ya? Para que tengamos más información enriquecida, ¿no? Vamos a restablecer a borrador para ponerle un centro de costo también. Ahí está. Bien. 3 facturas. Con eso creo que ya tenemos para trabajar. Lo mismo hagamos con los proveedores. También compremos cosas y registremos esos gastos. Digamos que al proveedor C le voy a realizar una compra con este número de documento. Y no quiero usar el usa documentos. Y vamos a añadir aquí un producto que sea un gasto general, por ejemplo. Vamos a añadir un servicio. Servicio de impresión, digamos. Cualquier servicio. Sobre cómo crear productos, administrarlos con categorías. Todo eso ya lo revisamos en varios videos. Ahora vamos a ir rápido por toda esta parte de crear data para poder luego analizarla en nuestra hoja de cálculo. ¿Ya? 6.3, que es servicios. Esto de cuenta contable varía de un país a otro, pero digamos que esa cuenta. Guardamos. Centro de costo le voy a poner este proyecto de gastos generales. Pongámosle un importe. Nos pide una fecha, como es lógico. Y creemos un par de documentos más, un par de facturas más. Al proveedor vamos a comprarle este producto en una cuenta X para este centro de costo. Confirmamos después de poner la fecha. Y una factura más. Con otro producto, digamos que es este. Alguna cuenta de gasto correspondiente. Y a este centro de costo por este importe. Bien, tenemos bastante data que hemos registrado. Información de compras, información de ventas, de clientes, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Y ahora sí podemos, y encima enriquecida con atributos de información extra como es los centros de costo, ¿no? Con todo eso creo que ya tenemos para trabajar nuestros reportes.
Ahora, ¿qué tipo de reportes quieren que creemos? Ustedes lo van a decidir. Díganlo. ¿Qué reporte quieren trabajar con las hojas de cálculo? ¿Un reporte de las cuentas por cobrar para un flujo de caja? ¿Un reporte o cuentas por cobrar menos cuentas por pagar? ¿O un reporte de ventas por vendedor para cálculo de comisiones? ¿O un análisis de presupuesto por proyecto? Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer con esta integración de Odoo Spreadsheets. Pero vamos a empezar por cosas sencillas. Primero, lo básico. ¿Qué es lo que tienes que saber? Te dije que documentos o Odoo Spreadsheet se integra con varios módulos. ¿Cómo se integra? ¿A qué nivel se realiza esa integración? Se realiza al nivel de los reportes dinámicos de Odoo. ¿Qué son los reportes dinámicos? Cada uno de los módulos de Odoo ya nos trae un menú, una funcionalidad de informes, que es natural de la aplicación. Por ejemplo, en ventas vas a informes y tienes tu tablero, que es natural de la aplicación de tablero. Y este informe, pues claro, este menú de informe tiene una vista pivot. ¿Qué es la vista pivot? Es la información que tiene el módulo. Y aquí tenemos el botón que dice insertar en hoja de cálculo. Y así con la vista pivot de cualquier vista del RP, lo que lo hace una maravilla, porque si hablamos de vista de tipo pivot, que es una vista de reporte, y conocemos un poco Odoo, sabemos que la vista pivot está en todos lados. ¿Qué implica? Que puedes armar tu reporte de lo que quieras en realidad. Por ejemplo, si nos venimos aquí al libro mayor, ¿qué es lo que tengo aquí en la esquina superior derecha? Las vistas de Odoo, ¿no? ¿Sí? Si no sabes eso es que tienes que seguir nuestro canal, ¿no? Síguenos todos los lunes aquí en Twitch para que hagas tus preguntas y en YouTube. Búscanos Ganemo en YouTube, Ganemo Odoo, y suscríbete, activa ahí, únete al canal para que puedas ver todo el conocimiento que compartimos sobre Odoo. Entonces, si nos sigues, sabes que aquí a la derecha están las vistas. ¿Cuántas vistas hay? Muchísimas, ¿no? Aquí hay 3. Pero la idea es que tú gestiones tus actividades, tu día a día, tu trabajo, de la manera en la que te sientas más cómodo. Por eso Odoo te proporciona muchas vistas. Aquí tengo 3, que es la vista lista, la regular, una tabla de registros, la vista pivot y la vista gráfico. Entonces, esta vista pivot es la que nos interesa porque tenemos la integración para insertarlo en una hoja de cálculo. Un pivot es una tabla dinámica. ¿Tabla dinámica de qué? De todos los registros. Todos los registros que tenga acá. En este caso estoy en el libro mayor, o sea, en los apuntes contables. Todos estos registros, yo puedo acceder a toda esa información a través de este pivot. Ahí está. Ya lo tenemos. Entonces, es lo primero que tienes que dominar, tener claro el uso del pivot. No te metas a armar hojas de cálculo en Odoo sin antes tener una base importante, ¿no? Lo básico, o sea, por lo menos que en algún momento hayas necesitado consultar información a través del pivote y sepas cómo se arma la información, ¿no? Por lo menos, ¿no? Entonces, y previo a eso, tienes que saber qué registros son los que los que tiene el sistema, ¿no? Sobre los cuales se va a armar la información. Entonces, eso es lo básico. Eso es primero. En este video, en este directo, voy a dar por entendido, voy a dar por hecho de que eso ya lo conoces, ¿no? De que si quieres sacar un reporte de facturas, vamos, por lo menos si vienes a una factura, sabes qué campos son los que la factura tiene, ¿no? No te pases, o sea, si ni siquiera sabes cómo vas a armar el reporte. Pero sabes que una factura tiene un nombre de proveedor, una referencia, una fecha, tiene productos, en cada línea de factura puedes identificar el centro de costo, cuentas. Entonces, tienes una idea de lo que un registro de facturas significa, ¿no? Contempla, lleva. Y con esa noción, si nos vamos a una vista pivot de factura, como puede ser, por ejemplo, el análisis de factura, aquí tenemos la vista pivot, que es uno de los reportes de Odoo. Aquí ya el pivot se te hace más intuitivo, ¿no? Porque dices, a ver, ¿qué tengo aquí en mi pivot? Tengo todos los campos de un registro de factura.
un registro de factura que tiene, por ejemplo, un vendedor. Entonces, yo puedo agrupar la base imponible, ¿no? El total libre de impuestos por vendedor, correcto. Entonces, aquí, ¿cómo puedo aprovechar esto? Utilizando todos los campos que Odoo trae en un registro de factura. Pero si no entendí primero qué es ese registro de factura, ahí sí voy a estar en problemas sin saber qué hacer, ¿no? Porque, claro, ¿qué es cuenta analítica, no? ¿Por qué está aquí? ¿Para qué me sirve, no? ¿Qué es este campo fecha? Entonces, si no has registrado una factura en Odoo o no tienes idea de ese formulario, no vas a saber armar un reporte relevante. Entonces, dado por hecho que ya entiendes esto, lo siguiente es este pivot, ¿no? Este pivot tiene, en tanto en el eje vertical como horizontal, todos los campos no numéricos de la factura. Entonces, acá yo lo puedo agrupar por asiento, por ejemplo, y me muestra el asiento. Por producto, recuerden que vendí varios productos, estoy en factura de clientes aquí, los filtros. En factura de clientes vamos a ver acá por socio, ¿eh? Ahí tengo mis clientes. Aquí en el eje, otro campo que puedo poner, en este caso lo voy a añadir en las columnas, en el eje vertical, por mes. Y tengo mis ventas por cliente y por mes. Podría hacerlo por vendedor y por mes, pero no he creado más vendedores. Entonces, este pivot es una tabla dinámica sobre los registros de la factura y me permite agrupar por las dimensiones que vendrían a ser todos los campos no numéricos, o sea, que no sean de tipo número, entero, float, ¿no? Todos los campos no numéricos de nuestro formulario, en este caso de la factura, ¿no? Pero va a depender la tabla dinámica sobre qué registro está trabajando, porque también podemos tener una tabla dinámica sobre directo los apuntes contables. Me voy aquí al pivot y esta es una tabla dinámica de los apuntes contables. Y como yo hago lo que les pido que hagan, es decir, si voy a hacer un reporte de mis apuntes contables, conozco sobre los apuntes contables. Entonces sé que el apunte contable, por ejemplo, me permite distinguir la cuenta contable. Entonces voy a agruparlo por cuenta. Ahí está, agrupado por cuenta. Puedo decidir cómo mostrar la información o cómo filtrarla porque conozco el registro sobre el que estoy trabajando y bueno, sé la información que quiero obtener, ¿no? El resultado esperado de este reporte. Bien, empezamos por esto. Ya sabemos que es un pivot, de dónde obtiene la información y cómo nos permite trabajar este pivot. Además, podemos añadir aquí opciones de filtrado en el pivot, ¿no? Por ejemplo, si bien aquí están todas las cuentas, quizás yo no quiero analizar todas las cuentas, quiero únicamente las cuentas que empiezan con 6 y con 7. Entonces aquí en buscar, escribo 6, busco acá por el campo cuenta, hay varias opciones de buscado rápido, cojo cuenta, escojo la cuenta 7 también, y ahí ves, filtré 2 cuentas, lo puedo hacer por opciones de buscado rápido si existe la opción, y si no veo aquí una opción de buscado rápido, también podemos acá hacer un filtro personalizado y filtrar por cualquier campo del sistema. ¿Te das cuenta? Del sistema no, cualquier campo de este registro que estamos analizando en este momento, que es los apuntes contables. Dicho eso, vamos al meollo del asunto. Vamos a insertar nuestra hoja, este reporte, a una hoja de cálculo de Odoo. Y vayan pensando en sus preguntas. Por favor, hagan sus preguntas. Denme un segundo. Ya. Insertamos esto a una hoja de cálculo. Al inicio me pregunta, o solo me da la opción de crear una nueva hoja de cálculo. Si tuviera más hojas de cálculo creadas, las vería aquí. En este caso no la veo. Voy a insertarlo. Confirma. Y aquí nos cargó Odoo la información. En este caso, ¿qué tipo de información es? Como es básicamente un saldo mensual, se podría decir, ¿no? O un reporte de saldo de movimientos del mes, porque tengo de mis apuntes contables todas las cuentas y aquí por mes cuál es el saldo neto, ¿no? De esa cuenta. Debe haber, bueno, saldo, ¿no? Debe menos haber en todo caso. Y el saldo actual, ¿no? Al momento de hoy. Eso es un reporte sencillo. Si le tengo que poner un nombre a esto, ¿qué le diría? Saldo
del movimiento mensual, ¿no? Movimiento mensual por cuenta, ya está, si quiero, ¿no? O libro mayor mensualizado, no sé, el nombre que quieras. Y ya está, tengo un reporte. Pero empecemos ya con las cosas más avanzadas que nadie te explica y que es importante que conozcas. Primero, el hecho de yo insertar una hoja de cálculo, un pivot, mejor dicho, a mi hoja de cálculo, ya me crea en Odoo una referencia permanente a ese pivot con todas las condiciones con las que se creó. Repito, el pivot ya se creó. Esta tabla que me carga en la hoja de cálculo ya tiene condiciones que no puedo cambiar. Eso es importante porque eso puede generarles confusión. Voy a entrar a más detalle. ¿A qué me refiero con esto? En cualquier parte de mi tabla, ¿no? Le voy a dar clic derecho y aquí tengo una opción que dice Pivot Propiedades. Le doy clic. Y aquí tenemos algunas propiedades. Primero, el nombre técnico de la tabla. Bueno, no técnico. El nombre traducido de la tabla sobre la cual se ha elaborado esta tabla dinámica, digamos. Se llama apunte contable. ¿Por qué? Porque fui al mayor. ¿Y el mayor qué es? Son un acceso directo a mis apuntes contables, solo que agrupado por cuenta. Pero son los apuntes contables. Y esta es mi tabla número 1. Ese nombre es importante. Ese número es importante. ¿Por qué 1? Cuando nosotros vayamos aquí a la fórmula de nuestra tabla, a cualquier parte de la fórmula, lo primero que vamos a ver en la fórmula es un número. Ese número hace referencia a la tabla con la que estamos trabajando. En otras palabras, aquí dice 1 es porque toda la fórmula que siga a continuación, todo el cálculo de fórmula que se establezca, va a ser sobre la tabla 1, sobre el pivot 1. ¿Y cuál es el pivot 1? El que acabo de insertar. Ese es el pivot 1. Cuando creemos una fórmula hay que trabajar sobre el pivot 1. ¿Por qué es importante esto? Porque esta tabla yo podría desaparecerla si quiero. Pero en mi libro ya cargó esa tabla. Por ejemplo, miren, para que se hagan una idea. Acabo de crear una nueva hoja. Se ve bien, ¿no? Vamos a ponerle un poco más de zoom. Acabo de crear una nueva hoja y Sheet 2. Y en el Sheet 1 está mi tabla. Lo voy a copiarme una formulita. Ya, voy a eliminar mi Sheet 1. Se fue. Se fue mi tabla. ¿Dónde está mi tabla? Se fue. Sheet 1 ya no existe. Se borró. Pero, mira, si yo copio la fórmula, y hago referencia a la tabla 1, me va a seguir apareciendo, le doy enter, la información que ese campo tenía. ¿No? O mejor dicho, no que ese campo tenía, la información que esta fórmula me proporciona. ¿Ya? Pero ¿cómo sabe la fórmula sobre qué tabla trabajar? Porque va a trabajar sobre esta tabla que le puse al inicio, que es la tabla 1, el pivot 1. Le doy clic aquí a la derecha en ver propiedades y ahí tenemos el nombre de esta tabla es 1. Es decir, esa tabla que inserté, ese pivot de Odoo que inserté a una hoja de cálculo, ya está vinculado de manera permanente y de manera inalterable como fuente de datos a esta hoja de cálculo. Ya no lo puedo mover, yo no puedo decir, ya está vinculado y yo no puedo decir, ya no quiero que sea sobre los apuntes contables, sino sobre las facturas, ¿no? O sobre los pedidos de venta o los presupuestos de compra. No, ya la tabla está vinculada al libro con el código 1. ¿Qué más no podemos cambiar? El modelo es el Account Move Line, esto ya es más técnico, no nos interesa mucho. No ahorita, salvo que querramos después funciones más avanzadas. Pero para eso, suscríbete a nuestro canal de YouTube para que veas las cosas avanzadas que te explicamos. Y las cosas sencillas también. Únete. El dominio, importantísimo. Tampoco podemos modificar el dominio.
Si ya insertamos el pivot con un filtro específico, el dominio es el filtro, o sea, simplifiquemos, ¿no? Si previo a insertar ese pivot a mi hoja, a mi libro de cálculo, yo ya hice un filtro, ese pivot se creó con un filtro. Por lo tanto, ese pivot ya, esos filtros no se los podemos cambiar. ¿Ya? Es importante porque luego queremos hacer fórmulas, pero nuestras fórmulas no pueden escapar a las condiciones previas que trae la tabla. ¿Ya? Si por ejemplo yo aquí añado un filtro, este filtro se añade a la tabla que ya existe. Y si la tabla que ya existe está filtrada, entonces cualquier filtro adicional que añada no me va a mostrar más información. Por ejemplo, si antes de generar o insertar este pivot, yo filtré, solo quiero ver el proyecto XYZ, digamos, ¿no? Filtré. Y acá yo añado un filtro, ¿no? Quiero añadir un filtro relacionado al campo de proyecto. Y aquí por el campo cuenta analítica, digamos. Y quiero que sea únicamente el proyecto ABC. Por más que yo le diga con este filtro, quiero que me muestres el proyecto ABC, y el pivot que yo inserté a mi libro Excel, yo filtré para que no me aparezca ABC, por más que acá le pida que me muestre ABC, no me lo va a mostrar, porque los filtros que yo añada aquí se ejecutan sobre una tabla que ya cargamos, ¿no? Y esa tabla que ya cargamos ya trajo la información filtrada, ¿no? Eso es importante. Entonces, hay filtros que no es necesario ponerlos aquí en la hoja de cálculo porque los podemos hacer directamente, mejor dicho, no es necesario ponerlos en el pivot porque los podemos hacer directamente en la hoja de cálculo. ¿Sí? Sigamos entendiendo los documentos. Vamos aquí. Este es contenido avanzado, ojo, ¿eh? Si alguno se pierde, haga las preguntas y encantado de responderle. Pero no me voy a centrar mucho en lo básico de cómo creas un reporte. Para lo básico ya hay información en internet bastante, ¿no? Harta, ¿no? Todo el mundo se pone a hablar de las cosas básicas. Entonces, qué mejor que contarles nuestra experiencia con muchas implementaciones que manejamos y donde hacemos uso avanzado de las características del sistema. Entonces, no estamos para repetir, sino para poner en evidencia nuestro expertise sobre el tema, ¿no? Y en ayudarlos con temas más avanzados. Aquí tenemos entonces este pivote. Voy a seguir con Pivot Properties. Aquí. Este filtro ya está, no lo podemos mover. Luego, aquí en dimensiones. Estas son las dimensiones de la fórmula que ya nos aparece en Odoo. Y las dimensiones van a estar dadas por las agrupaciones. Si bien el dominio está dado por los filtros, las dimensiones están dadas por las agrupaciones. Por eso es muy importante que antes de insertar tu pivot a una hoja de cálculo, préstame atención con esto, sufren después para armar algo porque no entienden esto. Antes de crear tus hojas de cálculo, en el pivot de Odoo tienes que asegurarte de dos cosas. De que el filtro esté bien establecido y que las agrupaciones contengan todas las dimensiones que necesitas tú para realizar tu análisis. Por ejemplo, aquí solo tengo dos, cuenta y fecha. Son solo esas dos dimensiones sobre las que voy a poder trabajar y son las mismas que me trajo la fórmula. Mira, aquí yo tengo primero mi tabla 1, que es esta, ¿no? 1, apuntes contables, esta en específico, todo este detalle acá. 2, sobre qué campos está calculando los importes, sobre el balance. Eso es la medida. La medida es el saldo, es el balance. Aquí está el balance. ¿Qué cuenta contable está utilizando? Bueno, en este caso ya. Esta cuenta contable es una medida más. Aquí empiezan las dimensiones. Una dimensión es la cuenta contable. Aquí lo tenemos. Entonces me está filtrando cuentas contables. Otra dimensión es la fecha agrupada por mes.
Por eso aquí tenemos la fecha mes. Estas dos dimensiones son las mismas que están en nuestra fórmula. Ahora, ¿qué pasa si yo que sé de fórmulas me emociono y digo, a ver, dado que aquí estoy filtrando por o teniendo una dimensión de análisis la cuenta y el mes, me sería muy interesante añadir como dimensión de análisis también el proyecto, ¿no? Entonces añado el proyecto como dimensión de análisis y pongo el proyecto 1, digamos. Y me sale error, ¿no? ¿Por qué me sale error? ¿Por qué no me permite buscar por proyecto? Aquí me faltó las comillas. Ahí está, no me sale información. ¿Por qué si yo tengo información para el mes de mayo de este proyecto 1, por qué no me sale información? Lo que pasa es que por más de que yo estructure de manera correcta mi fórmula, si previamente en la tabla no estaba añadida la dimensión, ya no la puedo añadir por fórmula. Por eso, repito, es muy importante que antes de insertar el pivot en tu libro de cálculo, previamente agrupes y filtres de acuerdo a lo que te interese, teniendo en cuenta que ese filtrado ya no se puede modificar, ¿no? Sobre esa información que filtraste es sobre la que se va a trabajar, y esas dimensiones ya no se pueden modificar, es decir, por aquellas variables por las que agrupaste, son las únicas variables sobre las que vas a poder operar o condicionar tu fórmula. Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera como una dimensión más tener mi centro de costo de proyectos, por ejemplo? Tendría que previamente haberlo añadido. ¿Cómo? Vamos a hacer la prueba. Voy aquí al libro mayor. Me voy aquí al pivot. Y aquí estaba, ¿no? Por cuenta. Quiero filtrar, fíjense, o todo sin filtrar por cuenta, pero quiero aquí agruparlo, mira, por proyecto, y luego quiero agruparlo por cuenta. Y aquí quiero que me muestre la fecha agrupada por mes. Entonces estoy añadiendo una dimensión más. Recuerda, ¿qué eran las dimensiones? Las agrupaciones, que luego me permiten condicionar fórmulas, me dan mucha más flexibilidad. Entonces yo lo agrupo primero por cómo quiero luego poder formularlo. Pero además filtro. Digamos, quiero filtrar de una vez que solamente me interesan las cuentas que empiezan con 6 y las cuentas que empiezan con 7. Entonces ya lo filtré. Acá cuando filtro se me mueve la agrupación. Quiero que sea la agrupación por cuenta analítica y por cuenta. Ya. Entonces aplico mi filtro, aplico mi agrupación en ambos ejes, ¿no? Horizontal, vertical, las agrupaciones que quiera. Y ahora sí voy a insertar una tabla. Voy a insertar esta fuente de datos importante. Este es un pivot, que es una fuente de datos para mi informe. Esta fuente de datos voy a insertarlo o bien en una nueva hoja o en la misma hoja que estaba trabajando. Puedo hacer ambas. Voy a añadirlo a la misma para que veas, porque quiero explicarte cómo funciona esto. Ya añadí esta fuente de datos. Le doy clic derecho en cualquier lugar y le vamos a dar clic en Pivot Properties. Ya, miren esto, número 2. Este pivot, esa fuente de datos, está codificada en este libro como la número 2. Ya hemos añadido la fuente de datos a este libro y ya no la podemos quitar ni modificar. Por eso hay que tener mucho cuidado con cómo se añaden las cosas. Ya está. ¿Qué más? El modelo es apunte contable. El dominio. ¿Qué les dije? Les dije que por favor previamente filtren de acuerdo a su necesidad. Aquí yo filtré solo para que me muestre la cuenta 6 y la cuenta 7. Mira lo que voy a hacer. Voy a hacer un filtro aquí de relación. Quiero filtrar por cuenta de existencias, ¿no? Por cuenta de existencias y añado el modelo relacionado cuenta que tenga la cuenta 20.
Ahí está. Todas las cuentas 20 quiero filtrar aquí. Y quiero que esto aplique en ambos pivot, en el 1 y en el 2. Lo guardo. Ya está. ¿Ves? Cierro. Entonces aquí filtro. Mira, me vengo a mi filtro. Lo quito. Voy a añadir. Quiero que me muestres Odoo en base a este pivot que he sacado toda la cuenta, todos los valores de mi cuenta 20, de esta 20 o de esta otra 20. ¿Qué? Pero está 0. ¿Por qué me aparece 0? Si yo me voy al pivot, regreso al pivot, voy a ver que mi cuenta 20 sí tiene valor. Claro, pero recuerden que, ¿qué les dije? Ese filtrado que hagan previo a la inserción en la hoja de datos me genera una fuente de datos y esos datos son los que entran a la hoja de cálculo. Y una vez que ya están en la hoja de cálculo, no puedo añadirle, no puedo modificarle la información de filtrado. Yo ya previamente a insertar la información, quité esas cuentas. Entonces, esas cuentas dejan de ser parte de mi fuente de datos. Vamos a verlo. Para que se entienda mejor, voy a abrir aquí el libro mayor en otra pestaña. Aquí estamos, ¿no? Libro mayor. Mira, cuenta 20, 11100, tengo 900. Pero me voy al pivot y en el pivot filtro esas cuentas y sin embargo esas cuentas no me aparecen aquí. ¿Dónde están esos 900? ¿Por qué no me aparecen aquí esos 900? Porque cuando creé esta tabla, y lo voy a poner aquí en Pivot Properties, cuando yo creé esta tabla, ¿qué hice? Le di un dominio. ¿Por qué está establecido el dominio? Por los filtros. ¿Qué filtré? Aquellas que estén publicadas, pero también aquellas que sean 6 y 7. Es decir, antes de insertar mi tabla yo hice esto. Hice un filtro de todas las cuentas 6, de todas las cuentas 7. Entonces, aquí ya no está la 20. Esto es lo que constituye mi fuente de datos. Esto es lo que yo inserté a mi Odoo Spreadsheet. Inserté esta fuente de datos que no contiene información de la cuenta 20. Por eso, cualquier filtro que yo añada después, a través de esta opción de filtrado, que es muy potente, pero esta opción de filtrado va a trabajar sobre las fuentes de datos insertadas. Los cálculos, la información numérica sí se calcula. O sea, si hay un nuevo registro que incrementa mis ingresos, incrementa un registro, eso se va a recalcular. Pero no se va a modificar el filtro de la tabla porque ya establecí una fuente de datos en base a ese dominio. Ahora, este filtro está de más. Aquí entramos al filtro y lo elimino, ¿no? No me sirve ese filtro. Ya se guardaron los cambios. Aquí Odoo nos va avisando si se va guardando o no, por seguridad. Y sigamos examinando nuestras propiedades. Dimensiones. Ahora tengo 3 dimensiones. Hace un momento, en la otra tabla que habíamos creado, en esta de acá, fíjense, tenía solo 2. Por eso, por más que yo agregara, miren aquí, una formulación que contemple el proyecto, para la tabla 1, para el pivot 1, esta fórmula no sirve, porque el proyecto no es una dimensión de análisis agregada. Sin embargo, si nos vamos a nuestra otra tabla, a la que hemos insertado después, aquí sí tengo 3 dimensiones. Entonces, la fórmula que haga sobre esta tabla 2, y lo vemos aquí, voy a entrar a una fórmula, pivot 2, ¿no? Esta es la tabla 2. Aquí sí que puedo insertar una analítica más sobre el proyecto. ¿Te das cuenta? Proyecto. Aquí he puesto mal la fórmula, es así. Pero aún, ahí la fórmula está bien, pero igual no me trae porque no puedo condicionar sobre el proyecto, porque mi tabla no lo tiene. Pero esta tabla sí que me permite una dimensión del proyecto de la cuenta analítica. Por eso en la fórmula sí tengo acá, mira, Analytic Account ID, tal importe. Porque sí tengo esa información. Aquí por cuenta, ¿eh? Analytic Account ID y Account ID. O sea, son 2 condiciones. Le estoy diciendo, quiero que pertenezca a este proyecto y quiero que pertenezca a esta cuenta contable. Y una tercera condición, quiero que pertenezca a este mes.
3 dimensiones. Resumiendo que entendiendo esto, todo lo demás es fácil. Es decir, si has trabajado mínimamente con un Excel para hacer alguna vez una tabla dinámica o un reporte mínimamente formulado, nivel secundaria, entonces manejar las hojas de cálculo de Odoo va a ser muy fácil para ti. Lo que cuesta entender es esta parte que te estoy explicando ahorita, ¿no? Entonces, entendiendo esto, todo lo demás es hacer fórmulas básicas en un Excel, en una hoja de cálculo. Entonces, resumiendo, dominio es el filtro previo que determina mi fuente de datos. Dimensiones son las agrupaciones previas en mi pivot que van a determinar cómo puedo condicionar mis fórmulas. Importante. Y ya la medida viene a ser la medida también del pivot. Voy a retroceder para ir al pivot. Esta es la medida. Entonces, en medida yo, en lugar de saldo, que es el balance, podría haber ingresado el importe residual y no el saldo. Pero voy a insertar, no, ya insertarlo ya no. Pero si yo añado una nueva tabla con importe residual, esa nueva tabla sí va a tener como medida el importe residual. Pero a esta tabla que ya añadí, no le puedo añadir una medida que no esté establecida aquí, ¿no? Puedo refrescar valores de toda la tabla, sí. Pero yo no puedo añadirle una medida más. No puedo aquí porque me olvidé y dije, ay, no, mejor le hubiera añadido el importe residual también, ya muy tarde, ¿no? Debía añadirlo antes. Aquí. Si quiero más de uno, puedo añadir más de uno. Digamos que quiero el importe residual, el precio unitario, el saldo, el subtotal y el total. Digamos. Quiero toda esa información. Ahí sí lo inserto a mi hoja de cálculo, en la que estamos trabajando. Aquí, clic derecho para las propiedades del pivot. Y aquí sí tengo varias medidas con las que puedo trabajar. Entonces, cuando yo formule esta tabla 3, el pivot 3, voy a poder escoger entre todas estas medidas. Precio unitario, balance, ¿te das cuenta? Price subtotal. Entonces, cuando hago una fórmula con el pivot 3, cualquiera de esos me vale, puedo usarlas. Pero si en mi pivot, ¿cuál es? Price unit, ¿no? Si en este pivot, que era el pivot 1, en lugar de balance quiero el price unit, no lo voy a poder hacer, me sale error, ese argumento no existe siquiera. ¿Por qué? Porque la única medida que tenía esta tabla, venimos aquí al pivot property, era saldo, es decir, con nombre técnico balance. No le puedo añadir una medida que no esté. Repasando, o resumiendo, concluyendo ya mejor dicho, ya concluyendo. Es muy importante cómo estableces tu fuente de información antes de insertarlo a la hoja de cálculo en dos sentidos, en lo que agrupas y en lo que filtras, ¿no? Y en las medidas que utilizas, ¿no? Esas son tú mismo vas a determinar tu fuente de información de esa manera. La agrupación son las dimensiones que te permiten condicionar la fórmula. Los filtrados es decidir qué información sí va a estar incluida en la fuente de información, en la fuente de datos. Y las medidas es qué valores numéricos, ¿no? Sobre qué valores numéricos vas a poder operar. Eso es. Eso es. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si no, terminamos aquí la sesión. ¿O hay alguna pregunta que quieran hacer? Aprovechen el directo. Vamos a trabajar ahora sí, ya que entendimos muy bien, esto es la clave, esto es lo complicado de entender cómo se utilizan las distintas fuentes de información, pero una vez que entendimos eso, ya todo lo demás es fácil, es cuestión simplemente de usar tu criterio para armar el reporte que se te dé la gana. Por ejemplo, primero, lo que yo te sugiero para que armes reportes dinámicos útiles, utiliza fórmulas no con datos duros, ¿no? Sino con datos dinámicos, ¿no? Por ejemplo, aquí el proyecto tiene un dato duro, digamos, que es el código de proyecto 1.
Entonces yo voy a hacer que esto sea dinámico. Mira, ¿cómo? Voy a insertar ahí una fila y voy a poner proyecto. Y aquí voy a poner el ID del proyecto, ¿no? 1. Entonces mi fórmula, en lugar de que sea un código de proyecto 1, voy a usar un código de proyecto dinámico, ¿no? Primero, ya sabemos que en la tabla 1 yo no puedo hacer analítica por proyecto, porque la tabla 1 una fuente de datos mal armada, ¿no? A propósito, para que aprendas la lógica de armado, pero en la tabla 2 sí tengo, a ver, en la tabla 2 sí tengo por proyecto. Entonces aquí voy a poner el pivot 2, mira, en el pivot 2, aquí quiero que sea, sí ponerle un código de proyecto con la cuenta con la cuenta 69, por ejemplo, ¿no? En la cuenta 69 el código 1077. Mira, me traje un dato, pero en lugar de buscar valores fijos, voy a decir, este dato quiero que me lo traiga de aquí. Sigue funcionando la fórmula, pero ya es un dato dinámico. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de proyecto 1 pongo proyecto 2? ¡Ah, qué bonito! ¿Vieron cómo me cambió? Proyecto 1 cambia, proyecto 2 cambia. Entonces ya es una fórmula que tiene más sentido porque me permite a mí jugar con la información mejor. No sé, es más fácil crear mis propias plantillas si puedo usar fórmulas relativas o valores relativos en mis fórmulas, mejor dicho. Lo mismo con la cuenta contable. Mire, esta es la cuenta contable 1077. Pero yo no quiero que esté fijo acá la cuenta contable. Mucho trabajo, qué pereza. Quiero hacerlo dinámico. Entonces mira lo que voy a hacer. Voy a insertar una columna a la izquierda. Ah, por cierto. Estos códigos que ves acá, 2, 1, 1077, ¿qué son? Son los IDs de mis registros. Este es el ID de una cuenta contable. Este es el ID de un proyecto. ¿Cómo sé los IDs? Muy fácil. Mira, te voy a mostrar. Vamos, por ejemplo, a contabilidad, configuración, cuentas analíticas. Aquí están mis cuentas analíticas. ¿Cómo sé sus IDs? Lo exporto. Busco el campo ID. Y ahí lo tengo. Exporto el ID. Y está 1, 2 y 3. Son los 3 IDs que manejo. Ahí está. ID 1, 2 y 3. Para mis 3 proyectos. Lo mismo con mis cuentas contables. Entonces voy a mi contabilidad, plan contable. Plan contable. Y aquí voy a filtrar las cuentas contables que me interesan. Digamos la cuenta 6, la cuenta 7. Y a nivel de cuenta contable voy a sacar los IDs. Pero para no hacernos un montón de harakiri con tantos IDs, solo voy a requerir 3 IDs, ¿no? De las cuentas que sé que tienen movimiento, ¿ya? 6330, el 6911, 7121 y 7321. 7121, 73. 7121, 7321. Ahí está. Entonces digamos que estas cuentas yo quiero saber sus IDs. ¿Qué hago? Las exporto, busco por el campo ID, lo añado, ¿no? Estos son opciones de exportación y de armar tus propias plantillas para exportar data. Esto es una genialidad que para el análisis te sirve mucho, pero lo explicamos en varios de nuestros videos. Por eso suscríbete a nuestro canal de YouTube. Únete, aporta a nuestra comunidad. Acá tengo los IDs. Entonces copio los IDs y voy a trabajar con IDs porque es más fácil para mí. Entonces, ¿qué hago? Aquí pego, mira, lo que voy a hacer. Pego mis IDs, ya está. Entonces, ya puedo trabajar reportes mucho más flexibles porque tengo mis IDs. Y acá tú dirás, Fernando, pero el ID no te sirve de mucho. ¿Por qué no te traes también el nombre de la cuenta contable en todo caso? Ah, porque, nuevamente, ¿qué le estoy diciendo? Queremos flexibilidad. ¿Qué mejor manera de tener flexibilidad si todo está formulado? ¿Puedo tener una fórmula que me traiga el nombre de la cuenta contable? Claro que sí. Acá lo tengo. ¿De dónde sale esta cuenta contable? Ajá, sale de una fórmula. Justamente, ¿no?
Entonces vamos a formularla. Aquí, mira. Ahí está. ¿Qué me busca? El código del proyecto. Pero el código del proyecto ya lo tengo aquí, en este campo. ¿Qué más me busca? El código de la cuenta contable. Pero este código de la cuenta contable yo ya lo tengo aquí en un campo, ¿no? En el campo B3. Ahí está, mira. Entonces, este campo a través de una fórmula, se trae una fórmula que usa dos valores, ¿no? Usa el ID del proyecto y el código, el ID de la cuenta contable. ¿Qué me trae? Me trae el nombre de la cuenta. ¿Sí? Pero miren lo que voy a hacer a continuación. Esta fórmula que ya la tengo aquí bien hecha, la quiero aplicar a los demás. ¿Qué hago? Lo copio y lo pego. A ver, voy a darle pegar. La pegué. Y algo no me cuadra aquí. ¿Por qué? Miren la celda roja o naranja. Miren cómo va bajando con cada fórmula. Pero yo no quiero que baje esa fórmula porque el ID del proyecto siempre va a estar ahí, en la celda B2, ¿no? Vamos a ponerle... Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Establecer algún valor de ubicación absoluta, ¿no? Entonces, en lugar de que sea la C1, ya lo moví a la B, le voy a poner B1. Y yo no quiero que el número 1 cambie. Por más que yo arrastre la fórmula, que la mueva a otro lugar, que la pegue en otra celda, yo no quiero que el número 1 cambie. ¿Qué hago? Le inserto un símbolo de dólar. ¿Ya? Y lo mismo con el valor azul, ¿no? La celda B3. A nivel de línea yo sí quiero que se mueva, ¿no? Cuando pase mi fórmula a la fila 4, quiero que sea B4. Pero yo no quiero que se mueva hacia la derecha o a la izquierda. Es decir, siempre va a ser B. Entonces, ¿qué hago? Delante del B, si ese nunca va a cambiar la letra B, le establezco el símbolo dólar para fijar esa letra. Enter. Ahora sí, pego la información y miren cómo, no importa que baje, siempre el B1 es una información fija, ¿no? Y aquí, ¿qué acabo de armar? Bueno, fórmulas para todo, ¿no? Vamos a formular también lo siguiente. Aquí, ¿qué queremos formular? Que de acuerdo a al proyecto, que es esta celda B2, y como siempre va a ser esa la celda B1, perdón, el proyecto, ambos datos voy a fijar acá y acá. ¿Sí? Y además, la cuenta contable, ya que tengo el ID, lo voy a poner de forma dinámica. Aquí. Ya quedamos en que queremos trabajar menos y de forma inteligente. Entonces, todo hay que hacerlo dinámico. Pero yo no quiero que el B se mueva para los costos, que siempre sea B. Entonces, activo el dólar delante del B para fijarlo. Y además, el mes, yo quiero que sea dinámico, porque acá está fijo. Y un texto fijo no me sirve, entonces borro ese texto y en su lugar voy a referenciarme a este campo. ¿Por qué? Porque en este campo voy a digitar esa información. Y ahí lo tenemos. Pero, nuevamente, fijemos los valores relativos y absolutos. ¿Qué información no quiero que se mueva de este campo? La letra C, digamos. Quiero mantener siempre esa letra. Entonces, no, la letra C no. La línea 1, mejor dicho. Porque cuando sea junio, va a ser D1. Entonces, C, D, E, se va a ir moviendo la letra. Pero la fila 1 siempre va a estar el periodo. Entonces, fijo la fila 1 y ya está. Y lo pegamos y vamos viendo cómo se nos pegó toda esta información y nos jala todo. Y acá vamos a poner el periodo 06 y ahí lo tenemos. En 06, como todavía no estamos 06, no hay nada. Acá vamos a ponerle mayo y aquí vamos a ponerle abril. Mayo y abril del 2022. Eso es. Ahí tenemos toda la información y siempre está jalando de los lugares correctos, ¿no? De acá a acá. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Muy bien, es lo que queremos. Y coincide con esto, efectivamente que coincide con esto. Mira, Fernando, pero, a ver, aquí tenemos... ¿dónde está? En abril tienes 100 y menos 1000, pero me voy a la fórmula que tú has hecho
y en abril no hay nada, Fernando. ¿Qué está pasando? ¿Nos estás engañando? No les engaño, jamás les engaño. Yo soy lo más honesto que puedo con ustedes. Entonces, ¿por qué no hay información aquí? ¿Quién me dice? Porque estamos filtrando un proyecto. El proyecto 2, ¿tienes información o no? ¿Cuál es el proyecto 2? No lo sé. Vamos a añadir acá el proyecto, ¿les parece? Aquí me copio esta fórmula. Aquí la tengo. Y la hago dinámica. En lugar de que me traiga de forma fija un nombre, aquí la relaciono a ese campo. Aquí está. Este es el proyecto X y Z. El proyecto X y Z, ¿qué tiene? Solo tiene información en mayo. Si venimos acá, X y Z, acá está. Esta es la información de X y Z. Si quiero el proyecto 1, vamos a ver, aquí le cambio en lugar de 2, le pongo 1. Aquí sí tengo más información. Le pongo 3. Aquí tengo más información. Entonces, ya, porque he establecido un filtro basado en el proyecto. Efectivamente. Por eso, o dependiendo de eso, es que me va a mostrar la información. Y para que esto esté hacia futuro, porque ya sé lo que estás pensando, que entonces tengo que armar un pivot y cada vez que quiera ver mi reporte tengo que volver a armar ese pivot. No, jamás te he dicho eso. Establece bien los filtros y las dimensiones de tu fuente de datos al inicio, ¿no? Las dimensiones y las medidas. Y luego arma una plantilla de cómo te gusta analizar o que te reporten la información, y a partir de eso ya te sirve a futuro para siempre. Entonces yo aquí de una vez le voy a crear todos los meses a futuro, ¿te das cuenta? Entonces voy a crear junio, julio, agosto. Digamos, voy a hacer todo el 2022, ¿no? Septiembre. Ya ustedes lo completan, pues, ¿no? Octubre, noviembre, y así se sigue ya de una vez. Diciembre, ¿no? Ahí tenemos todo nuestro 2022 creado. Y las fórmulas que una por una hay que hacerlas, ¿no? De frente, las copias, las pegas y ya tienes tu reporte. Listo. Listo para que cuando quieras, aquí entras, le pones 2022 y ya lo tienes acá, en este menú. Como gerente, lo puedes mover a alguna otra carpeta, ¿no? Acá, ¿ves? Lo puedes mover a otra carpeta, quizás a una carpeta donde solo tenga acceso la gerencia, donde solo tenga acceso tu equipo comercial, el jefe de ventas, el gerente de marketing, quien quieras, ¿no? Depende de qué información es la que estés mostrando. Y se crea la hoja de documento y se le añade la carpeta, y los que tengan acceso a esa carpeta van a poder visualizarlo. Extraordinario, ¿sí o no? Aquí entro y ya lo veo. Ya tú le vas poniendo colorcitos, lo vas ordenando, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, quizás a la cabecera le quieres establecer alguna separación de todo lo demás. Esto que son totalizaciones o nombres de cuentas, le quieres dar algún tipo de sombreado. Entonces, va quedando la información. Le vas dando forma, ¿no? Para que te sea de utilidad, para que sirva mejor a tu necesidad. Y no solo eso, sino que ya tienes la data que se va a actualizar permanentemente en tiempo real. Entonces lo siguiente que puedes hacer es empezar a añadir información que tú presupuestas, por ejemplo. Digamos que voy a hacer mi presupuesto de ingresos y costos de proyectos para este 2022. Entonces ya tengo yo formulada esta plantilla donde está la data real. Pero aquí quiero mostrar la data presupuestada, ¿no? Entonces tengo real versus presupuesto, en todo caso, ¿no? Todo lo amarillo es lo que yo presupuesto, digamos. Vamos a insertarlo. No importa que no tengamos todo. Entonces, tengo mi real de abril versus mi presupuestado abril. Mi real de mayo versus mi presupuestado mayo. Y así por proyecto podemos hacer esto, ¿no? 07. Ahora, esto para no estar cambiándolo así como estoy haciendo yo cada vez, esto yo lo formularía también para que en automático me cambie las fechas, ¿no?
0,8. Perfecto. Entonces, en lo amarillo pondría mi presupuesto del año. Aquí de repente, ahorita yo lo he decidido agrupar por cuenta, pero imagínate que lo agrupamos por cuenta y por producto. O por cuenta y por categoría de producto. Entonces, ¿a qué nivel de detalle podemos tener un presupuesto si lo queremos? Entonces, pongo lo presupuestado y aquí ya Odoo va sumando lo real conforme vaya pasando el tiempo. E inclusive le digo, si en algún momento sale algo negativo, quiero que me alerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo lo condiciono mis celdas. Entonces, clic derecho, formato condicional y le pongo una regla, ¿no? Cada vez que sea menor que 0, ¿no? Is less than 0, que me lo ponga de color rojo, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces, puedo añadir los formatos condicionales para que me alerte si el ejecutado está el número, ¿no? O de repente no a nivel de... Vamos a cambiarlo. De repente quiero un indicador más, operar ya sobre datos. Datos que yo pongo, digamos que como esta es cuenta de ingreso, entonces las cuentas de ingreso quiero que me las ponga el sistema en positivo y las cuentas de gasto quiero que me las ponga en negativo, ¿ya? Digamos que así lo vamos a manejar. Y yo tenía acá un presupuesto de 1500, ¿no? Y acá un presupuesto de 20, de gasto de 20. Y aquí 0, se cumplió el presupuesto, 0 se cumplió y 0. Pero en lo demás quiero armar una diferencia, ¿no? Entonces podemos restarlo, operarlo. Más esto, perdón, igual esto menos esto. Y todo entre el presupuesto, digamos, ¿no? Y si sale error, esta información, coma 0. Ahí está. Claro, en algunos casos va a salir error porque no se puede operar algunas cosas, ¿no? Entonces, este es el porcentaje de variación. Y ahí lo tenemos. Le damos aquí un formato de porcentaje y ya tenemos. Entonces, cuando este porcentaje sea mayor a 20, quiero que me saque una alerta, ¿no? Entonces, aquí le pongo es less than 20. Vamos a ponerle aquí rojito, ¿no? Ahí está. Como es porcentaje, siempre va a ser menos de 20, ¿no? Vamos, que les dan, pongámosle 0.1. Guardar. Ahí está, ¿no? Ahí está. Eso es, ¿no? Ahí ya corrigen la fórmula. Por ejemplo, los que son 0 no quisiera que se pinten. Entonces tendría que modificar esto, ¿no? Es less than menos 0.1. Ahí está, ¿no? Ahí ya. Entonces este se va a teñir. Ahí está un rojo. Sí se ve, ¿no? Por más que el rojo está fuerte, ahí se nota. Ya. Lo filtro. Y es una idea de todo lo que pueden hacer. Ya las posibilidades pues son infinitas, ¿no? Y esta es la columna que se alimenta en tiempo real del sistema. Esto de amarillo insertado manualmente. Esto formulado en el mismo documento. Entonces al final van a poder hacer maravillas con esto, lo que quieran, ¿no? Cálculos de comisiones estamos empezando a usar bastante esto, que nos ha solucionado porque, claro, no se integra con la planilla. Si quiero que esta información que utilizo aquí para calcular comisión viaje a la planilla en automático, eso no hay, ¿no? Requeriría una personalización, no lo hemos hecho. Pero sí, en lugar de usar un montón de otros módulos que nos formulan en base a lo facturado, un montón de reglas raras que cada compañía pone, digamos, para su cálculo de comisiones, entonces mejor creamos una hoja de cálculo
donde por vendedor se van acumulando y aquí es donde formulamos ya todo lo que queremos. Entonces, todos los meses nuestra área de nóminas tiene un aprobado, porque acá también Odoo con el módulo de documentos te permite configurar acciones. Entonces, aprobado por el gerente de ventas o el gerente general, va a tener un cuadro actualizado de comisiones, que es el que se genera automáticamente en Odoo y se aprueba y se comparte, ¿no? Y esto también puedes, por ejemplo, descargarlo. Aquí le das descargar y baja al sistema. Muy bien. ¿Alguna duda? Pregunten, por favor, señores. Y ya para cerrar, hemos visto temas muy avanzados, pero para cerrar, aquí si ustedes le dan clic derecho a cualquier celda, van a poder insertar cualquiera de sus tablas de nuevo. Yo borré algunas. La tabla 1 la borré. Esta también la puedo eliminar. Esta también la puedo eliminar. No importa, no pasa nada. La data que se insertó aquí, esa fuente de datos que se insertó, ya está aquí. Entonces, en cualquier momento, yo creo, imagínate una nueva hoja aquí, le doy clic y quiero insertar el apunte 1, que es el primero que borré. Le doy insertar y vamos, espérate. Primero vamos a insertar toda la tabla. Insertar pivot cell del apunte 1. No es pivot cell, no. A ver, y reinsertar pivot, ahí está. Del 1. Ahí está, me reinserta todo el pivot. ¿Ya? Entonces dirán, si ahí reinsertas todo el pivot del otro, ¿para qué es? Insertar pivot cell del pivot 1, ahí sí me muestra toda la tabla y yo escojo aquí qué campo, qué celda es la que quiero insertar. ¿Por qué? Porque de repente quiero ver esa celda para que me cargue una fórmula y en base a esa fórmula ya yo le cambio las cosas, ¿no? La hago dinámica como les mostré en esta primera tabla, ¿no? Todo lo hice dinámico. Pero para ayudarme quiero que Odoo me dé la fórmula. Entonces, ¿qué hago? Aquí, clic derecho, insertar pivot cell de la tabla 2 y lo quiero insertar este valor y ahí me lo inserta con su fórmula, ¿sí? Lo mismo te puede servir, por ejemplo, si esta tabla la sacaste Odoo tal cual y borraste por error esto de aquí. ¿Qué haces si lo borraste? ¿No? El de la cuenta 633 en el mayo. Clic derecho, le das Insert Pivot Cell y la vuelves a insertar ahí. Ya está. Fácilmente insertas tus tablas. Tus celdas o la información que perdiste. En lo particular, yo rara vez tengo que usar la tabla tal cual. Generalmente hago una plantilla que me sirva, que sirva a los intereses de la empresa, de nuestros clientes, a los intereses de la información que yo quiero. Y una vez que sé que es una plantilla que está quedando buena, ¿qué hago? La guardo como plantilla importante. Entonces imagínate que aquí yo le puse, este es saldo de movimiento mensual por cuenta, digamos, ¿no? Aquí le doy guardar plantilla, le pongo un nombre, saldo por cuenta, y en lugar de 2022 le pongo el año, ¿no? Y template, confirmar. Entonces, ¿qué va a pasar cuando llegue el año 2023 y tenga que crear una plantilla similar? Fácil, ya no tengo que sufrir o esforzarme todo lo que me esforcé para diseñar mi primera plantilla. Simplemente le damos aquí en crear spreadsheet y aquí ya tengo mi plantilla guardada, la creo y simplemente aquí le pongo año 2023 y ya está. E inclusive, así como hay fórmulas dinámicas, estos valores de meses yo todo lo pondría de manera dinámico para que, no sé, en una hoja principal, por ejemplo, a la que llamaría, puede ser esta. A la izquierda la voy a mover. Esta primera hojita que le pondría de nombre datos, por ejemplo. Aquí yo llenaría toda la información que quiero que me actualice toda la plantilla. Entonces pondría el año, el mes, por ejemplo 2023, 01, que inicie en el año 1. Y para que eso me actualice todas las fechas a continuación, ¿no? Y ahí sí, en base a este template guardé
un nuevo reporte para iniciar el 2023. Y simplemente ya ahí le tocaría a mi equipo, dependiendo de qué tipo de documento sea llenar la información que se llena manualmente, ¿no? Si fuera un presupuesto, por ejemplo. Entonces, esto es muy útil, ¿no? Y ya las posibilidades son infinitas y espero que lo mostrado hoy te sirva para entender mejor cómo tratar la fuente de información, cómo trabajar con las plantillas y en ver las posibilidades, que en eso se basa todo. O sea, nada de lo que yo te pueda contar va a llegar a un 10% de lo que tu poder analítico, creativo, innovador va a poder imaginar. Entonces yo sé que con lo que te he contado, ya tu cabeza como persona de éxito, como empresario de éxito que nos sigue, tu cabeza ya está maquinando a mil con todas las posibilidades en cómo puedes aprovechar todo lo que te he mostrado. Y yo feliz de que sea así, de que lo aproveches. Gracias por acompañarme en este directo. No han habido preguntas, así que no tengo nada que responder. Y síguenos en todas nuestras redes sociales. Si tienes internet, ahí nos vemos.